y la que nos creó un clima, pero bueno, tuvimos el calor de la palabra de Dios, Y hoy vamos a volver, hermano, por la segunda parte de ese tema. Así que busque ahí en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Lucas, el capítulo 15. El Evangelio de Lucas, capítulo 15. Para los que no estuvieron ayer, estuvimos hablando acerca del tema de la hora del becerro gordo. Y estuvimos ahí viendo un poco sobre la historia del hijo pródigo, de un joven que tomó sus decisiones equivocadas, queriendo llevarse el mundo por delante. Dejó la casa de su padre, hizo todo un plan que terminó en un gran fracaso, terminó en un chiquero, y él le pidió a su padre la parte de los bienes, de la herencia que le pertenecía, y dice la Biblia que se fue a vivir a una provincia apartada, y allí, dice el Evangelio, malgastó, vivió perdidamente en ese lugar. Y aquel joven lleno de ideas y de energías y lleno de orgullo también, terminó su vida en un chiquero conviviendo con los cerdos. Pero un día decidió volver a su casa y su padre ahí le preparó una gran fiesta y mataron el becerro gordo. Era el animal preparado para los eventos muy especiales. Y allí había un hijo, según palabras del padre, mi hijo había muerto y ha revivido. Estaba perdido y fue hallado. Y dice que todos se regocijaron, dice el Evangelio. Y en el medio de esa historia está el mensaje que vamos a compartir hoy. Hoy nuestro mensaje va a ser levantándose, vino a su padre. Ese va a ser nuestro tema en esta mañana. Levantándose, vino a su padre. Observe aquí la palabra Evangelio de Lucas, entonces el capítulo 15, versículo 17. Ahí ya está el joven en el chiquero, sus últimas horas o minutos en el chiquero. Y mire lo que él dice, Lucas 15, verso 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Ahí está el título de nuestro mensaje, en el verso 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, en esta frase que lleva el título de nuestro mensaje, del verso 20, y levantándose vino a su padre, hay toda una historia detrás de eso. Es la historia de un muchacho que decidió, hermanos, apoderarse de una parte de la herencia y que se fue a vivir a una provincia apartada. Y allí es donde él malgastó todos sus bienes. En esa provincia apartada, su pretensión era, porque nadie le conocía, que nadie le señale, que nadie le critique, que nadie intente corregirlo. Y eso es lo que busca un joven cuando está dominado por su orgullo, cuando cree que lo sabe todo, pero no sabe absolutamente nada de la vida. No acepta que le señalen, no acepta que le corrigen, no acepta que le marquen los errores, no acepta ninguna crítica. Y este joven terminó aquí, en el chiquero.
Y ahora él se hizo más que famoso en la historia, porque todos hablan sobre el hijo pródigo, no solo en los púlpitos de una congregación. Muchos usan esta expresión, pródigo, aunque pocos quizás sepan su significado. Cuando hablamos de alguien pródigo, estamos hablando de alguien que es un derrochador. Estamos hablando de alguien que es un despilfarrador, todo lo despilfarra, todo lo malgasta, gasta imprudentemente. Hablamos de pródigo, de alguien que gasta desmedidamente, sin ninguna clase de control. Una persona pródiga es una persona que desperdicia sus bienes, y todo eso aplica a la vida de este joven, el hijo pródigo. Ahora, metámonos, hermanos, en esta historia. Un chiquero. Algunos de ustedes han sido criados en el campo o han tenido alguna experiencia en el campo y ver un chiquero. Yo ya he contado alguna vez cuando era un estudiante del seminario, tenía mis 20 años. Y una de las cosas que era mi trabajo en el seminario, eso lo contaba yo cuando la gente dice, cuando yo daba conferencias y dice, y está ahí en esos lugares dando conferencias. Pero yo mis primeros pasos los di en un chiquero de chancho. Tenía que ir casi 3 cuadras, 2 cuadras y media con una carretilla, con un tanque, con todas las sobras de la comida en el seminario. Y tenía que ir al corral y darle la comida a los chanchos. Ellos se revolcaban en el barro, era un lugar maloliente como todos los chiqueros. Y los chanchos se peleaban y esa comida se entreveraba con el barro y ellos comían todo eso. Cuando la Biblia habla de este joven en ese chiquero, sé de qué está hablando. De un lugar inmundo, de un lugar maloliente y donde los cerdos comen allí mezclados en el barro las algarrobas. Y este joven vivía ahí, en un lugar equivocado, como aquel hombre de Marcos capítulo 5 que vivía en los sepulcros, ¿se acuerdan? El endemoniado gadareno, un hombre que estaba vivo y vivía en el cementerio entre los muertos, un lugar equivocado. Un joven que tenía todo y ahora estaba en un chiquero, un lugar equivocado. Hijos de Dios que tienen todo, una Biblia, una congregación, una comunión de hermanos, pero no están en ese lugar porque están en el lugar equivocado. Esta historia tiene que ver mucho con nuestra vida y con nuestra vida espiritual. El chiquero, hermano, es un lugar inmundo por donde usted lo mire. El chiquero es el lugar donde el que habita allí tiene compañerismo con los cerdos. Y su dieta son esas algarrobas. Y aquí está este muchacho viviendo un estado de humillación. Este muchacho viviendo en un estado de desesperación. Con la poca energía que le quedaba, él fue suficiente para tomar una decisión importante. Y dice el Evangelio, y levantándose vino a su padre. Como pudo, renunciando a su orgullo, renunciando a sus nuevos compañeros, los cerdos, levantándose, él vino a su padre. Y yo me pregunto, ¿por qué razón? Porque en él había alguna expectativa, había alguna esperanza de que algo nuevo podía suceder, de que algo bueno le podía pasar. Ya había tocado fondo, ya había él convivido en el barro del chiquero. Dice, pero levantándose vino a su padre a ver si hay una luz de esperanza, si algo nuevo, si algo bueno me puede suceder. Y con decisión vino a su padre. Los que estuvimos ayer vimos el resultado de esa decisión. Hubo un vestido nuevo para él. Hubo un calzado nuevo, hubo un anillo nuevo y hubo una fiesta importante. Se mató el becerro gordo y toda aquella historia dramática, salida del chiquero, terminó en una fiesta. Y dice el verso 25, y todos se regocijaban. Pero ahí estaba ese muchacho, hermano, como mucha gente
lejanos y aún que han pasado durante este año en esta congregación, muchos, no uno, viven en un mundo que se les derrumba. Viven en un mundo que se les hace añicos, se les hace pedazos. Dramas en el área familiar, dramas con los hijos, dramas con la esposa, con el esposo, dramas en el rubro laboral, no encuentran rumbo, no hacen pie, no consiguen buenos trabajos, dramas en el área del estudio, no les va bien en los estudios, gente que pasó este año por aquí, muchos, más de los dedos que tengo en mis manos, están en ese chiquero, en esa sucursal del infierno, en ese reino de tristeza. Y cuando usted no ve a muchos de los hermanos aquí es porque están ahí atrapados en ese chiquero, en ese reino de tristeza, porque todavía manda el orgullo en sus vidas. No tienen la fuerza para tomar la decisión de este muchacho que dice, y levantándose vino a su padre. Y levantándose vino a su padre. Él tenía ese deseo de solucionar las cosas, su situación, de cambiar la condición de su alma triste en ese lugar, inmundo y maloliente. Y dice el Evangelio, y levantándose vino a su padre. La gente de nuestra iglesia que están en una situación similar, los comentarios que me dicen, ya apareceré por ahí. Ya aterrizaré en las reuniones. Me dicen, hermano, tengo toda la intención de estar en la casa de Dios. Y cosas así me dicen, pero no se levantan y vienen a encontrarse con el Padre Celestial. No tienen, hermano, esa decisión para tener un encuentro verdadero con Dios, porque todavía el orgullo les domina. A esos hermanos de nuestra congregación le falta una palabra que la veo en este muchacho, que es la palabra acción. Y usted ve la acción en este muchacho, en el chiquero, en expresiones como la que él dice, me levantaré. Dice el versículo 17, volviendo en sí. Es decir, que pensó, se empezó a preguntar, ¿cómo llegué a este lugar? ¿Cómo puedo estar aquí, en este lugar? ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿Por qué estoy aquí abrazando el fracaso, la desilusión? ¿Por qué estoy aquí deprimido? Dice, volviendo en sí, hizo un repaso de su historial, por qué terminó en ese lugar. Pero hay muchos que no se quieren mirar en el espejo, porque no quieren ver su conducta, su comportamiento. Están mal, la familia no está bien, el matrimonio no está bien, los hijos no están bien, el estudio no va bien, el trabajo no está bien, los bolsillos están vacíos, no hay plata, pero no quieren mirarse en el espejo porque no quieren reconocer. El problema fue haberse alejado de la casa del Padre. Amén, pastor. Y todos los que toman esa actitud, hombres y mujeres, jóvenes y maduros, el final siempre va a ser el mismo. Más temprano que tarde, un chiquero se cruzará en su camino. Un lugar inmundo, un lugar de desperdicio, un lugar que no es aconsejable para los hijos de Dios. No debería estar un hijo de Dios en ese lugar. Pero como no tienen la voluntad de esa acción de levantarse y volver a la casa de su padre, ahí están, en ese chiquero. Dice él, volviendo en sí. Y luego dice él, me levantaré. Y luego dice él, iré. Y dice otra vez ahora, y levantándose vino a su padre. No se quedó con la intención. No es como la gente de nuestra iglesia, ya apareceré en las reuniones, ya voy a aterrizar en el culto, ya me verán muy pronto, ya. Y son todas promesas que se diluyen en el aire. No tienen la voluntad. Él dijo, me levantaré, iré, le diré. Y dice después, y levantándose fue a su padre. No se engañó a sí mismo. Hay mucha gente que se miente a sí mismo. Él no se engañó. Él dijo que volvió en sí, me levantaré, iré, le diré, y levantándose fue a su padre. Ahí está, arrancó y empezó a encontrar la solución para su drama. Este muchacho, hermanos, era un candidato para aparecer en el titular de un diario. Joven, fue hallado muerto
en un chiquero, en un lugar de desperdicio, en un reino triste, como un chiquero de chancho. Y ese es el fin de los que no quieren volver al camino del Señor, a la casa de su Padre. Ese chiquero que está es un lugar llamado un reino triste. Es como una sucursal del infierno, es como un infierno en miniatura, si prefiere. Y eso es lo que sufren la gente cuando están lejos de la casa del Padre Celestial, de la comunión con el Padre Celestial. Sufren, hermanos, un infierno en miniatura. Hay que tomar una decisión, hay que entrar en acción, hay que levantarse y hay que regresar a la comunión con Dios. Porque lo único que es importante para la vida de una persona es tener buena comunión con Dios, buena comunión con el Salvador. Como nos leyó el hermano aquí en esta mañana, Dios es amor, Dios es amor. ¿Qué andas haciendo por ahí en el mundo cuando tienes un Dios de amor que te espera? Cuando tienes un Dios de amor que envió a su Hijo a morir en la cruz. Y tú andas allí despreciando todos esos favores, viviendo en chiqueros mundanos. Y levantándose dijo, volveré a su Padre. Todos nosotros, hermanos, en la vida, una, dos o más veces, pasamos por alguna clase de chiquero. Algunas veces, hermanos, por elecciones propias y equivocadas. Otras veces por amistades que no son las mejores, nos arrastraron al chiquero. Otras veces por decisiones familiares, nos depositaron en un chiquero. Uno de los hombres en la Biblia que nosotros conocemos su historia se llamaba Job. Dice la Biblia que era el hombre que tenía temor de Dios, que estaba apartado del mal, tenía una vida ejemplar. Pero sin embargo el diablo trabajó en lo secreto y lo empujó, dice la Biblia, a un lugar de basura. Sobre cenizas lo puso, es decir, que era una quema de basura. Y sobre esas cenizas de pronto estaba el gran hombre de Dios llamado Job. Todos nosotros conocemos sus dramas, todos nosotros conocemos su sufrimiento. Job, hermanos, tuvo que pasar una larga temporada de tormentos. Job tuvo que pasar una larga temporada de aflicciones. Pero un día él tuvo un reconocimiento. Y llega el capítulo 42 del libro que lleva su nombre. Y Dios lo saca de esas cenizas, de ese chiquero en el cual habitaba Job. Y Dios le empieza a dar bendiciones por duplicado y mucho más. Job era un hombre que amaba a Dios. Job era un hombre que tenía una confianza plena en Dios. Pero aún él, con todas las virtudes espirituales y humanas, también tuvo que experimentar un chiquero. Hermanos, todos nosotros podemos pasar por ese lugar, pero no es el lugar en el que tenemos que quedarnos a vivir. No es el lugar en el que tenemos que permanecer. La vida de Job fue restaurada. Dios lo sacó del reino del dolor y Dios lo recompensó. Pero yo tengo que, cuando estoy en un chiquero, tengo que tomar esa determinación, hermanos, de levantarme, ir a mi Padre. Y levantándose fue a su Padre, dice la palabra. Hermanos, hay que poner fin a los sufrimientos. Hay muchos sufrimientos en nuestra vida que son inútiles, pero por capricho, por orgullo, estamos ahí soportando aflicciones, sufrimiento. Este muchacho en ese chiquero lucía compungido. Este muchacho en el chiquero estaba allí quebrantado, humillado. Estaba él allí derrotado, hermano. Tenía sus emociones hechas pedazos. Este hombre estaba en un estado de depresión tremendo. Y allí en el chiquero, qué lástima que tarde. Pero como dicen, mejor tarde que nunca. Notó que el orgullo no le sirvió para nada. El orgullo no le sirvió para nada. Por eso él toma esa decisión, dice, me voy a escapar de este chiquero. Se volvió en una prisión para mi cuerpo, para mi alma. ¿Qué hago aquí en este chiquero? Y cuando decimos esto, tenemos que mirar nuestra vida seriamente. No sea cosa que estemos experimentando alguna clase de chiquero del cual necesitamos escapar ya.
pero el orgullo, pero esto, pero aquello, hay que escapar, no es el lugar para un hijo de Dios. Hermanos, no hay que convivir con la aflicción, con el dolor. Algunos hermanos en esta congregación me han dicho en esta parte del año, ya todo va a cambiar, ya todo va a mejorar. Otros dicen, ya vendrán días mejores, otros dicen, ya habrá nuevos amaneceres. Yo escucho toda clase de expresión. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso me suena al lenguaje de Sansón. Sansón, Sansoncito, ¿se acuerdan? Del libro de los jueces. Aquel hombre que fue dotado por Dios con poderes especiales. Ese hombre cuando andaba de mujer en mujer, la última que tuvo en su vida, que se llamaba Dalila, jugaba él con el pecado y le decía, no, es que mi fuerza está aquí en mis cabellos. Es que mi fuerza está aquí en esta otra cosa. Y esa mujer había hecho un pacto con los filisteos, cobró plata para entregar a su esposo a la muerte. Y Sansón andaba ahí jugando con el pecado, con su Dalila, hasta que un día ella le sacó el secreto con lágrimas, le lloró, le decía, Sansoncito, ¿por qué me mientes? Dime, ¿en qué consiste tus fuerzas? Y él habló acerca de su cabello y se durmió en sus rodillas, dice el libro de los jueces en el capítulo 16. Y otra vez escuchó el grito, Sansón, los filisteos contra ti. Y Sansón ahí medio dormido dijo, así dice la Biblia en Jueces 16:20. Jueces 16:20. Dice Sansón, saldré como otras veces. Y usted está allí en el chiquero, dice, y me aguanto un día más en el chiquero. Unas horas más en el chiquero. Unos minutos más en el chiquero. Pero esas horas y esos minutos se vuelven interminables y pasa y pasa y pasa y pasa el tiempo y usted siempre en el chiquero, afligido, desmotivado en esta vida, sin meta, sin logro, sin frutos en su vida y deshonrando el nombre de Dios con el testimonio que tiene. Y está allí en su chiquero. Pero usted es como Sansón, dice, ya esto va a cambiar. Saldré como otras veces, dijo él. Pero luego agrega el texto. Él no sabía que el poder de Dios ya no estaba con él. Y un día en su sufrimiento usted notará que Dios retiró la bendición de su vida. No la salvación, no la salvación. Dios retiró la bendición. Y eso es lo que le tiene a usted atrapado en esa cárcel, en ese reino de tristeza, en ese chiquero inmundo del siglo XXI. Es un chiquero diferente al del Evangelio, pero es un chiquero al fin. Y usted está ahí. Y cada uno a veces crea su propio chiquero. Y algunos, la palabra esa, se mimetizan. Es decir, que están confundidos. Usted no sabe entre usted y el chiquero, y ya son la misma cosa. Se mimetizan. Y usted se adapta al chiquero. Y sufre una vida sin bendiciones. Nada le sale bien. Y un día autoengañándose, cuando ve todos los fracasos, que nada le va bien, ni en la familia, ni en el matrimonio, ni con los hijos, ni en el trabajo, usted se consuela con engaño y dice, no hay mal que dure 100 años. Se consuela con engaño y dice, la mala suerte ya se va a terminar. No es mala suerte, es que usted está en el chiquero y en ese lugar Dios nos bendice. La gente que está ahí tiene que salir, tiene que escapar de ese lugar, tiene que hacer como este muchacho. Y levantándose, volvió a su padre. Y levantándose, volvió a su padre. Esa es la frase clave para nosotros, hermanos, levantarnos y volver a nuestro Padre y asegurarnos que estamos junto con el Señor. ¿Para qué sufrir ese infierno? Hay que romper, hermano, la alianza con el fracaso. Hay que romper la alianza con ese chiquero. No se acostumbre a vivir en ese lugar. Rompa la alianza con la muerte, rompa la alianza con el infierno y levántese y venga a su Padre. Y levantándose vino a su Padre. Quiero usar una frase de aquí para el final del mensaje, pero antes quiero recordarles, no salgan por favor de este capítulo 15 y acompáñenme al Salmo 42 para recordar algo que todos creo que conocemos. El Salmo 42, hermanos, recordemos allí a partir del versículo 1,
Como dice la palabra, habla de un hombre que también tuvo su chiquero. Habla de un hombre, hermanos, que es un alma sufriente. Y él es lo que nos revela en esta experiencia dolorosa por haber dejado la casa del Padre, por haber dejado el camino del Señor. Aquí este hombre encontró su chiquero. Dice la Biblia, hermanos, que este salmo, quizás aparezca ahí la palabra masquil. Esa palabra masquil significa enseñanzas o instrucciones. Por lo tanto, al leer este salmo, estamos leyendo enseñanza para nosotros, instrucciones de Dios para nosotros, así que esto debe interesarnos. Dice así, Salmo 42, verso 1, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ya en los videos del archivo ahí hay prédicas bien desarrolladas de esto que he hecho años atrás. Pero algunas cosas le diré. Si estas palabras las escribiera alguien de la Iglesia Bautista Maranata que ha pasado por esta iglesia, es la misma cosa. En otras palabras, es las cosas que me dicen. Dice aquí el salmista, mi alma tiene sed de Dios. Es lo que me dicen los hermanos. Ya voy a ir, ya voy a aparecer, ya voy a aterrizar, ya voy a estar en la comunión. Su alma tiene sed de Dios. Su alma tiene sed de Dios, pero no está haciendo nada, solamente una promesa falsa de que va a solucionar la sed de su alma. Y la sed del alma, hermano, solamente se soluciona con el agua viva, con el agua de vida, que es la palabra de Dios. Y hermano, dice, mi alma tiene sed de Dios. Este hombre tenía un diagnóstico exacto de su problema. El problema mío no es una falta de una hamburguesa. El problema mío no es la falta de una pizza con mozzarella. El problema mío es que necesito a Dios. Mi alma necesita a Dios. Yo sé bien, esa es la solución. ¿Y por qué no la buscas? ¿Y por qué no te abrazas a esa solución? Porque quieres seguir en el chiquero. No quieres ser como este muchacho. Dice, y levantándose, vino a su padre. La gente no hace nada por solucionar su problema, su drama. Cada día se hunde más como si estuvieran en arenas movedizas. Se van hundiendo, hundiendo, hundiendo. Mi alma tiene sed de Dios. Bueno, ya que sabe eso y reconoce eso, busque la solución. Aquí está la palabra de Dios. Necesita una dosis o sobredosis de agua viva, de agua de vida. Su alma está sedienta, resquebrajada, su alma está sufriendo. Y no es por el predicador, y no es por los hermanos, y no es por la distancia del lugar de reunión, sino que es por sus malas decisiones. Su alma está sufriendo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y él dice, ¿cuándo vendré y me presentaré? Nadie sabe porque sus promesas son todas falsas. Sus promesas se evaporan rápidamente, se rompen como una pompa de jabón, como una burbujita. Así son sus promesas. Colgó el teléfono, apagó el celular después del llamado y se terminó su promesa. Y no hizo nada. Pero dice aquí la palabra de Dios, dice, fueron mis lágrimas de día y de noche. Porque en las conversaciones todos estos hermanos expresan sus aflicciones, sus dolores, manifiestan sus preocupaciones, hablan de su futuro incierto, hablan de su horizonte oscuro, no ven salida. Y entonces, hermano, otra vez a la noche, a la almohada, y ahí están, son sus lágrimas, son su pan de día y de noche.
Pero no dicen como este muchacho, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré. Eso no existe, parece, en su lenguaje. Y entonces ellos tratan de arreglar esta situación con recuerdos. Y la misma cosa que dice este salmista en el verso 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Y dice él, cuando yo iba a la casa de Dios, allí con la multitud, porque algunos de esos que hoy están en el chiquero fueron líderes, fueron predicadores, fueron gente que tuvieron en el ministerio de alabanza, fueron gente que andaban en el evangelismo, en el ganar almas, y ahora están allí sufriendo, hermanos. Dice la palabra de Dios que ellos están ahí diciendo, me acuerdo cuando yo llevaba a la multitud a la casa de Dios, pero eso es pasado, eso quedó atrás, esos son un montón de laureles secos, ya se marchitaron. Hay que tener frutos nuevos, logros nuevos, hermano. No tengo que conformarme con mi pasado, aunque haya sido bueno. Eso no es suficiente. Hoy necesito hacer cosas para Dios. Todo este hombre quería vivir del recuerdo de las cosas que había hecho para Dios. Eso estuvo buenísimo, pero es parte del pasado. Hay que tener nuevos logros. Hay que salir del chiquero, de ese infierno en miniatura. ¿Cómo lo voy a hacer? Con una acción. Me levantaré, iré, le diré, y levantándose, regresó a la casa de su padre. Vengan a la casa de Dios, vengan a la comunión con Dios, denle un protagonismo en su vida a la Biblia, denle allí un espacio al tiempo de la oración, disfrute del compañerismo con los hermanos que Dios le dio, con la familia que Dios le dio para ser parte, disfrute de eso, porque si no será un alma en pena. Porque dice el versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Una vida sin paz, era un terremoto continuo, un alma turbada, sacudida hasta los cimientos. Y dice, ¿por qué te turbas? ¿Y por qué te abates? Un alma enlutada. Todo estaba en un reino de oscuridad, en un chiquero, en un infierno, en miniatura, en un reino triste. El salmista de ayer, el hijo pródigo del evangelio, nuestros hermanos de hoy. Volvemos al evangelio, buscando el final de nuestro mensaje. Otra vez ponemos la mirada en Lucas el capítulo 15 y en el versículo 20. Lucas el capítulo 15, versículo 20, dice el muchacho, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esta mañana cuando dije voy a hablar algo de esto, me acordé, ya hace 15 años atrás, escribí un librito, que hay alguna copia por ahí, sobre la familia. Y uno de los mensajes que componen ese librito se llama El Padre que Espera. Porque siempre hablamos del hijo pródigo. No hablamos de su hermano que tuvo una actitud horrible al final del capítulo. Y hay muchos hermanos en la fe que son como el hermano del pródigo. Que si fueran por las palabras del hermano, por eso muchos no quisieran pisar una iglesia, para tener un hermano como ese. Pero nunca yo escuché una predicación sobre el Padre. Yo fui y busqué, escarbé en mis archivos y encontré el librito y ahí estaba el título, El Padre que Espera, el Padre admirable. Un padre que estaba sufriendo, porque mire cómo dice la palabra de Dios aquí. En el versículo 20, otra vez, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y eso me caló profundo. Un padre que está mirando a sus hijos desde lejos, tan lejos de él. Dios mira a sus hijos tan lejos de él. Es lo que el Señor dijo citando al profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Me honran de labios, hablan de Dios, hablan de Cristo, hablan de la Biblia, pero dice Dios, yo miro sus corazones, están lejos de mí, lejos de mí. Todo es apariencia, todo es externo. Pero usted y yo no podemos entrar al corazón de otro. No podemos saber, pero Dios lo sabe. Y dice, su corazón está lejos de mí
Y ahora dice aquí el texto, dice, y el Padre lo vio desde lejos. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres? Y no nos vayamos lejos de nuestra congregación, hoy están lejos. Una silla vacía, un banco vacío, es la denuncia de una persona, hombre o mujer de esta iglesia, que hoy está lejos. Dios los mira, mira la iglesia bautista Maranata, mira la familia, y Dios se detiene en algunos nombres y dice, está lejos. Otro nombre, está lejos, está lejos, está lejos. Nosotros vemos sillas vacías, Dios ve hijos que están lejos. Los mira, pero están lejos de Él, muy lejos de Él. Pero este tomó la decisión y ahora viene en camino, viene acortando distancia, se viene acercando al Padre, viene a un reencuentro. Él está buscando tener una comunión verdadera con su Padre. Y allí, mientras viene acelerado a ese encuentro, su Padre se anticipa y le sale al cruce. Y como dije anoche, le dio un abrazo de esos que le hacen sonar los huesos y le estrujan el alma. Y lo llenó de besos, besos de ternura que había guardado para ese hijo perdido. Y el Padre rápidamente da 4 órdenes que lo vimos anoche. Sacad el vestido nuevo, una ropa de etiqueta, saquen esa ropa andrajosa. Un hijo de Dios no debe andar así. Tiene que estar vestido con ropa del reino celestial, con etiqueta celestial. Ponerle el vestido nuevo. Y dice, y traigan el anillo. El anillo era el símbolo de la reconciliación. El anillo tenía como enseñanza que ese hombre iba a ser recibido con honor en su familia. Y allí le puso un calzado nuevo. Esa era la enseñanza de un andar nuevo, de una vida nueva. Y ahora el becerro gordo era la fiesta del arrepentido. Un muchacho que tomó la decisión, dice, y levantándose vino a su padre. Y ahora les esperaba allí, a este arrepentido, un tiempo de perdón. Le esperaba un tiempo de restauración para su alma. Y le esperaba un tiempo de una nueva vida y una vida abundante. Todo comenzó con una decisión. En un chiquero, en un lugar increíble, tomó la mejor decisión. Y eso nos hace pensar en aquel predicador del Antiguo Testamento que se llamaba Jonás. Cuando usted lee el capítulo 2 de su libro, la mejor oración que hizo ese hombre, lo hizo en el lugar más inmundo, fue su chiquero, era el vientre del pez. Ahí en el vientre donde estaban todos esos residuos y toda esa comida ahí dando vuelta, y ahí estaba el predicador, y desde ese chiquero inmundo que era el vientre del pez, hizo la oración más hermosa buscando a Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si usted está experimentando alguna clase de chiquero, haga esa oración, porque Dios le va a escuchar igual. Dios va a escuchar su voz y le va a sacar de esa prisión, de ese reino de tristeza. Pero usted tiene que tomar la decisión, levantarse y venir a su Padre. Y levantándose, vino a su Padre un vestido nuevo, un anillo nuevo, un calzado nuevo, un becerro, una fiesta inmensa. Como dijimos anoche, asado para todo el mundo. Aquello era una alegría impresionante. Dijo el Padre con palabras claras, mi hijo que estaba muerto ha revivido, mi hijo que estaba perdido ha sido hallado, y todos comenzaron a gozarse. Quizás alguien en esta mañana, al escuchar la palabra en este lugar, otros que nos oirán a la distancia, se preguntarán, ¿qué hago en este chiquero? ¿Qué hago yo aquí en este lugar, fuera de la voluntad de Dios, sin producir frutos para Dios, con una vida sumergida en la tibieza espiritual, con un cristianismo que exhibo, que es pura hipocresía? Tengo que tomar una decisión. No puedo seguir así. No puedo seguir viviendo en este chiquero. Tengo que mirar la historia de este muchacho y seguir sus pasos. Me levantaré, iré, diré. Y levantándose, vino a su Padre. Este es el mejor momento para escuchar el llamado de Dios y levantarnos y venir delante de nuestro Padre y tener una comunión verdadera con Él, una comunión profunda con Dios, para darle gloria a su nombre y para que nuestras almas sean bendecidas por Él. Un buen tiempo para levantarse y venir al Padre. Oremos, hermanos, vamos a orar a nuestro Dios.
Queremos darte las gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por cada lección que tú nos das. Y ayúdanos, Padre, a sepultar el orgullo y reconocer si estamos en ese chiquero, en ese lugar equivocado. Que venga ese poder de lo alto y nos saque de esa prisión de tristeza y que podamos venir a ti, Señor, y disfrutar de tu comunión y de tus grandes bendiciones. Ayuda a cada alma, Dios, y una decisión que no se demore buscando bendiciones que provengan de ti. Ayúdanos, Señor. Bendice tu palabra, bendice cada vida. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que el Señor bendiga sus vidas. Ahora vendrá aquí el hermano Josué. Él va a estar dirigiéndonos en otras alabanzas en el final de esta reunión.